Como vimos en el video anterior, Guerra Mundial Z es un desastre en su intento de adaptar la historia original. Pero, ¿quién es el verdadero culpable? ¿Mark Forster, el pelón, el director de la película? ¿Brad Pitt? ¿O el grupo de ejecutivos que pensó que la idea original era poco llamativa? La idea de adaptar esta historia viene desde 2006, cuando el libro fue un éxito y varias productoras pelearon por los derechos. En 2007, la productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, se hizo con ellos, ganándole nada menos que a Leonardo DiCaprio. ¿Se imaginan a DiCaprio como Jerry Lyne? Pero al final, solo compraron un nombre. Porque con tantas historias autoconclusivas en el libro, decidieron hacer un fanfic. Ya sé. Elijo esta. En 2008, nuestro tobogán de piojos, Mark Forster, fue elegido como director. Pero el estudio seguía dudando de hacer una película con formato documental, como en el libro. El guión original, que según malas lenguas era mucho más fiel al libro, fue manoseado hasta quedar irreconocible. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Ah! ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! ¡Buen! ¡Qué deshonras! Para colmo, Brad Pitt, nuestro papucho favorito, no se llevaba nada bien con Forster. Tenían constantes choques creativos. El final original, una batalla épica en Moscú, fue considerado aburrido y sin emoción en las fases de prueba. ¿La solución? Reescribieron y regrabaron gran parte de la película, incluyendo un final completamente nuevo. Eso llevó meses de rodaje y elevó el presupuesto a unos $190 millones. Aunque, curiosamente, les salió rentable. Y así es como llegamos a este engendro del cine. Sean bienvenidos a la segunda parte de ¿La peor adaptación del cine? Me presento. Soy y en este video terminaremos de repasar las diferencias entre estos dos universos. Uno de los puntos más álgidos de la película son los sucesos en Israel. Aunque hay una parte que se mantiene relativamente fiel al material original, las diferencias son mucho más aplastantes y con un peso argumental muchísimo mayor. Número 1. La desaparición del archivo Warmbrun Night. El archivo Warmbrun Night es una pieza clave para entender por qué Israel se fortificó antes de que la crisis alcanzara su punto crítico. Pero, ¿qué es exactamente este documento y cómo llegó a formularse? Por un golpe del destino, Jürgen Warmbrun, un agente de inteligencia israelí, se adentra en la investigación del fenómeno. En sus informes descubre que el virus ya se estaba esparciendo con rapidez, alcanzando lugares tan distantes como Ciudad del Cabo, Brasil y otros países vecinos a China. Alarmado por la magnitud de la amenaza, reúne a un grupo de expertos junto con su colega y amigo Paul Knight, y juntos elaboran un plan de contingencia diseñado para contener lo que pronto se convertiría en una pandemia global. Cuando presentan sus hallazgos al mundo, son ridiculizados y tachados de alarmistas. La soberbia y la negación colectiva impiden que los gobiernos actúen a tiempo. Solo Israel, quizás por ese instinto de supervivencia arraigado en su historia, decide escuchar y actuar. La inclusión de este archivo en la película habría hecho que el viaje a Israel tuviera muchísimo más sentido. Habría mostrado que no fue suerte, sino una decisión basada en inteligencia, advertencias claras y una respuesta oportuna que el resto del mundo eligió ignorar. Número 2. El comunicado filtrado a la India. En la película, se menciona que Israel logró sobrevivir gracias a la interceptación de comunicaciones provenientes de la India. Tenemos un comunicado de un general indio. Decía que estaban combatiendo a los Rakshasa. Traducción: zombies. Sin embargo, la novela sugiere un origen diferente para las primeras filtraciones. China continental. Israel, conocido por su avanzada tecnología de vigilancia, vendió un software de espionaje a Taiwán. Poco después, las autoridades taiwanesas solicitaron asistencia, convencidas de que el programa tenía fallas. Lo que habían detectado no era un error,
sino mensajes inquietantes procedentes de China, en los que se hablaba de los muertos volviendo a la vida. Al principio, las advertencias fueron desestimadas. Israel estuvo a punto de cometer el mismo error que el resto del mundo al ignorar las señales de peligro. Sin embargo, en un giro crucial, decidieron actuar antes de que fuera demasiado tarde. Número 3. El tráfico aéreo. En el filme, observamos aviones comerciales transportando refugiados hacia el interior de Jerusalén. ¿Cuál es su destino? No lo sé, nuestro destino era este. Y cuando los zombies logran superar el muro, ¡Está trepando el muro! una gran cantidad de aeronaves civiles intentando abandonar la ciudad en un éxodo desesperado. Sin embargo, esta representación cinematográfica no podría estar más alejada de lo descrito en la novela. En el libro, Israel adoptó una política de cuarentena voluntaria, restringiendo por completo los vuelos directos a su territorio. No importaba si eras israelí o palestino. Si deseabas ingresar, debías hacerlo por tierra, presentarte en la frontera y someterte a un riguroso proceso de cuarentena y registro para descartar cualquier posible infección. Este enfoque refleja una estrategia basada en la contención absoluta y el control de la crisis. Mientras en la película la situación se torna caótica y fuera de control, en la novela Israel mantiene una postura férrea, sin concesiones ante el peligro latente. Número 4. La caída de Israel. En la película y el videojuego, Jerusalén es invadida y cae bajo el peso de la horda zombie. Sin embargo, en la novela, la historia es distinta. Israel nunca fue superada por la infección. A lo largo de la historia, la supervivencia de una nación no solo depende de sus muros o de su arsenal, sino de su capacidad para aceptar la realidad antes de que ésta se vuelva irreversible. Israel entendió antes que nadie que la negación es el verdadero enemigo del hombre, y por ello, cuando el resto del mundo aún debatía si la amenaza era real, sus fronteras ya se habían cerrado y su estrategia de cuarentena estaba en marcha. Pero incluso en una fortaleza, la mayor grieta es la naturaleza humana. El conflicto civil interno amenazó con hacer lo que los muertos no pudieron, derribar el país desde adentro. Y aún así, a pesar de las tensiones políticas y religiosas, Israel logró resistir, convirtiéndose en uno de los pocos lugares en el mundo donde la civilización no solo sobrevivió, sino que se adaptó. Al final, no fueron los muros los que protegieron a Israel, sino la voluntad de aceptar el miedo y convertirlo en preparación. Número 5. El comportamiento canino. Cuando Jerry escapa de Jerusalén, su última opción es abordar un avión comercial junto a otros sobrevivientes. Entre los pasajeros destaca un pequeño chihuahua que, tras unos instantes de aparente calma, percibe el hedor del no muerto y alerta a la tripulación. Eso sí, lo detecta demasiado tarde. Pero en el contexto del libro, la reacción de un perro, nacido y criado antes del apocalipsis, sería completamente distinta. Ese animal detectaría el olor antes siquiera de que el infectado se transformara. Para él, la pestilencia del zombi sería una advertencia ineludible, un llamado ancestral al peligro. Sus instintos más primitivos se activarían, no para huir, sino para atacar. El perro no entendería la amenaza en términos humanos, pero sí la identificaría como una distorsión del orden natural, una aberración. En sus ojos, sería un depredador. Y como respuesta, ladraría, gruñiría y se lanzaría contra el muerto con una furia irracional. No por valentía, no por heroicidad, sino por pura reacción instintiva. Un eco de aquellos tiempos en los que su especie defendía a la manada, incluso si el enemigo era algo que jamás debió existir. Aunque la trama de Israel tiene sus puntos fuertes, algunos de ellos recuerdan a la novela. Para mí, lo más destacable es la charla entre Jerry y Warmbrun, que consigue transmitir una atmósfera muy parecida a la de una entrevista, dándole esas vibes propias del libro. Además, ese pequeño vistazo a lo que pudo haber sido la Israel de la novela resulta interesante. Pero más allá de eso, la película falla en casi todo.
En este universo, Israel estaba condenada desde el principio. Recibían demasiada gente sin un control riguroso. La ciudad parecía desordenada, abarrotada de personas desarmadas en las calles, y, para rematar, se sumó una gran imprudencia. Al final, la fortaleza de Jerusalén cae porque los militares no supieron poner límites. Tampoco parece que hubieran segmentado la muralla para un caso hipotético como este. Eso último lo saqué del videojuego. No sé si sea canon en este universo. Pero mientras más pienso en ello, más dudas aparecen. ¿De dónde salieron los buses? ¿Hasta dónde llegaban los túneles? ¿Cómo sobrevivió tanta gente? ¿Nunca se toparon con una horda? ¿De verdad ningún país se dio cuenta o informó sobre el Gran Muro? Pero bueno, ya fue suficiente de escupir bilis. ¿Crees que olvidé algo? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para más análisis como este. Recuerda, yo soy el... Y antes de irme, solo me queda decirles algo a los de Universal. Son unos doble hijos de...